Hola, en esta clase vamos a hablar de éteres. Vamos a hablar de los éteres. Los éteres van a ser muy sencillos. ¿Por qué son muy sencillos? Pues porque un éter es una molécula de agua en la que hemos sustituido los dos hidrógenos por cadenas alquílicas, ¿no? En este caso, este es el dimetiléter. ¿Vale? Característica especial de este tipo de compuestos, pues aunque existe diferencia de electronegatividades entre el carbono y el oxígeno, este es delta menos, este es delta más, no, esa diferencia de electronegatividades no es suficiente para poder reaccionar, ¿vale? Es decir, es como los alcoholes. Los alcoholes, el carbono que se une al oxígeno, también tiene cierta deficiencia de carga, pero no es suficiente para reaccionar en parte porque el oxígeno no es buen saliente, ¿vale? Eso hace que los éteres sean muy inertes. Y es el motivo por el cual los utilizamos como disolventes. Con lo cual, ¿qué es lo que vamos a ver fundamentalmente? Pues vamos a ver reacciones de obtención y vamos a ver fundamentalmente como reactividad su descomposición en ácido clorhídrico o ácido iodídrico. Son las reacciones que puede dar un éter. Dentro de que, ya digo, son compuestos muy inertes. Vamos a empezar con la obtención y bueno, la obtención es la reactividad de otros grupos funcionales que ya hemos visto, ¿no? O sea, dentro de la obtención, bueno, me voy a quitar de aquí porque ocupa espacio, puede dejar que evitar que se vea algo, ¿no? A la obtención, pues podemos obtener éteres, por ejemplo, a partir de alquenos. Si nosotros tratamos un alqueno, como puede ser el propeno, con metanol en medio ácido, acordaos que el alqueno es nucleófilo y no va a reaccionar directamente con el alcohol, pero sí que se puede protonar. Al protonarse va a dejar un carbocatión y a ese carbocatión se va a acercar el metanol, que es un nucleófilo débil. Y bueno, en principio, si queremos hacerlo como por pasos, obtendríamos este éter donde el oxígeno está protonado y que después de perder el protón nos daría un éter, ¿vale? Sería el isopropil metiléter, ¿no? Esa sería la primera forma que podríamos indicar para la obtención de éteres. También podemos obtener éteres a partir de derivados halogenados. Lo podemos hacer a través de mecanismos de tipo SN1 o lo podemos hacer a través de mecanismos de tipo SN2, ¿no? Si lo hacemos a través de un mecanismo de tipo SN1, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner un derivado halogenado adecuado para una SN1, es decir, terciario, porque dejaría un carbocatión muy estable. Vamos a poner etanol, ¿vale? Ya que es un nucleófilo débil, base débil, y lo primero que va a suceder es la salida del bromuro, porque el carbocatión es estable y ahora, una vez que se ha producido esa pérdida del halogenuro, es cuando entra el etanol. El mecanismo nos puede parecer que es muy parecido al que hemos hecho antes, pero esto es una sustitución nucleofílica y lo anterior era una adición. Siempre este protón lo perdemos y nos quedaría este que sería el terbutil etil éter, ¿vale?
a través de un mecanismo de tipo SN1, ¿vale? Vía carbocación, mecanismo por pasos, acordaros. Si lo hacemos a través de un mecanismo de tipo SN2, tendríamos que utilizar un nucleófilo fuerte. Y el nucleófilo fuerte pues tendría que ser un alcohol. Como los alcoholes son nucleófilos débiles, los tenemos que transformar en nucleófilos fuertes con una base. Pero tiene que ser una base fuerte, como el hidruro sódico, el anhídrido sódico. Vamos a poner dos, o esta, o anhídrido sódico. De este modo, transformaríamos nuestro metanol en un metóxido, ¿no? Que ahora es nucleófilo fuerte, base fuerte. Hay que tener presente que esto es una SN2 con algo que tiene carácter base fuerte. Eso significa que en nada que le pongamos dificultades de impedimento estérico, la reacción fundamental va a ser la eliminación. Por eso el derivado halogenado que debemos poner aquí debe ser un derivado halogenado que no dé opciones de eliminación, que sea primario. Entonces, con un derivado halogenado primario vamos a fácilmente obtener como producto mayoritario el producto de sustitución nucleofílica de todos. Este método, en el cual utilizamos un alcóxido, lo hacemos reaccionar con un derivado halogenado a través de un mecanismo SN2 para llegar al éter, es el método de Williamson. Método de Williamson para transformar o para obtener éteres, ¿no? En este caso es el etil, metil, éter. Hay una alternativa a este método SN2 y es emplear diazometano, ¿vale? Empleando diazometano. ¿Vale? Cuando empleamos diazometano, el diazometano se suele representar de este modo, nos lo van a poner así como reactivo cuando nos pongan un ejercicio, pero ¿qué es realmente eso? Pues realmente el diazometano es un carbono negativo unido a un hidrógeno positivo, que forma parte de este triple enlace, ¿vale? Esa sería la estructura del diazometano. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues nosotros vamos a poner un alcohol. Por ejemplo, imaginaros que tenemos el etanol. Pues el primer comportamiento que tiene este diazometano es que se va a comportar como base. Primer comportamiento como base. Eso va a permitir desprotonar el alcohol para obtener el alcóxido, en este caso el etóxido. Y vamos a obtener el etóxido y se nos va a transformar ese diazometano en esto de aquí, que sería el metano diazónio. Con lo cual el alcóxido lo adiciona aquí y el nitrógeno se nos va. El resultado de esto, se nos ha ido el nitrógeno gas, ¿vale? Lo cual es muy interesante porque se va del medio de reacción y hemos obtenido de nuevo el etil-metil éter. ¿Para qué empleamos este diazometano? Para la obtención de éteres metílicos. Luego, lógicamente, el otro radical pues, puede ser diferente a un metil. ¿Vale? Interesante este método, importante, les gusta ponerlo. Importante también entender cómo es el mecanismo. ¿Qué más opciones tenemos para obtener éteres? Pues la última opción podría ser a partir de alcoholes el medio ácido. Normalmente cuando tratamos con alcoholes, el medio ácido y calor, solemos obtener alquenos. Ahora, realmente cuando nosotros ponemos un alcohol, imaginaos que ponemos este alcohol en medio ácido y lógicamente calentamos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo primero que va a pasar es que este se va a protonar, con lo cual se transforma de mal saliente en buen saliente, ¿vale? Esto es buen saliente. Y como puede dejar un carbocatión estable, pues podría ser un mecanismo de tipo SN1, saliendo el agua y dejando un carbocatión estable. ¿Qué puede pasar aquí? Aquí pueden pasar dos cosas.
¿vale? Una vez que tenemos este carbocatión, pueden pasar dos cosas. Una es que se produzca una reacción de eliminación. Y la otra opción posible, que es que como todo el alcohol que está presente en nuestro medio de reacción no se ha deshidratado, pues que parte del alcohol haga la adición, ¿vale? Si parte del alcohol lleva a cabo esa adición, entonces estaríamos ante un mecanismo de sustitución nucleofílica de tipo 1, en este caso, ¿vale? Y como consecuencia de esa SN1 vamos a obtener un éter. Pero si se produce la eliminación, obtenemos un alqueno. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que va a diferenciar que obtengamos una cosa u otra? Pues la temperatura. Acordaros que la temperatura favorece la eliminación. Luego, más temperatura, lo que va a suceder es la formación del alqueno. Menos temperatura, vamos a poner aquí, más temperatura, obtenemos el alqueno. Menos temperatura, obtenemos el éter, ¿vale? Claro, digamos que de forma práctica lo que nos va a poner normalmente cuando ponen medio ácido y calor es esto, ¿vale? Porque la infinidad de veces cuando hacen esta pregunta, cuando ponen un alcohol con medio ácido calor, lo que buscan es la deshidratación. Y es que no ponen ni temperatura. Pero para realmente diferenciar si vamos a eliminar o vamos a sustituir, es clave la temperatura. Ya que si ponemos una temperatura de 180 grados, que como veis es bastante alta, con 180 grados se favorece la formación del alqueno y con 140 grados se favorece la formación del éter. Es menos temperatura, claro, y diréis, pero es temperatura alta, sí. Pero es que para que las reacciones se lleven a